Nosotros no empezamos a trabajar en glifosato porque es una molécula atractiva. Nos impactó algo que estaba pasando en la sociedad, en el interior, en esos lugares donde solamente hay gente rodeada por soja. La ciencia disruptiva de Andrés Carrasco. Es esta película que habla principalmente sobre agrotóxicos, la historia de cómo un científico se convierte en un referente social. Este camino en el que se convierte en un referente social tiene que ver con esta manera en la que abordó la ciencia él, que fue de una forma completamente disruptiva, yendo en el contrasentido de lo que suele hacerse, acercándose a la gente, acercándose al pueblo y acercándose a las víctimas de un modelo que venían denunciando esto. Yo estaba en el proceso de investigación para otro documental que hablaba sobre la industria alimenticia. Me topé con el estudio de Carrasco, el estudio que comprobaba el daño que causan los agrotóxicos en la salud, y me empecé a meter mucho en el tema. Empecé a ir a encuentros de pueblos fumigados, a distintas reuniones, a hablar con personas que lo amaban y personas que lo odiaban. Y me llamaba mucho la atención la capacidad que tenía para despertar amores y odios, y sobre todo esta problemática que estaba muy invisibilizada, de la que se hablaba muy poco. Así que me di cuenta que tenía una película muy fuerte porque tenía un personaje muy atractivo y una problemática que no está tan mostrada. Así que dejé ese proyecto y me puse a hacer esta película. Supongo que el disparador fue la gente con la que iba hablando que conocía a Carrasco. Lo primero que me llamó la atención fue esto. Las reacciones. Me pasaba estar en cualquier lado y que apareciera el nombre de Carrasco. Y su nombre, que siempre que lo nombraban, era con mucho afecto. Me llamaba la atención eso y la problemática. Me ponía a investigar y veía los datos y veía un montón de cuestiones. Decía, no puede ser que este tema no se hable, no se sepa, no esté en la agenda diaria. Fue eso lo que me llevó a hablar de esto. El proceso armado fue complejo porque yo estaba haciendo una película sobre una persona que no estaba, a la que no le podía preguntar ni consultar nada. Entonces me pregunté mucho cómo abordarlo y la forma en la que abordé fue como un rompecabezas. En la peli los testimonios que aparecen son de la gente que lo conoció, la mayoría, que tienen que ver con esto, con pedazos y piezas que me traían de este personaje y que lo formaban. La película es un recorte de mi investigación y de lo que yo pienso que fue Andrés Carrasco y el impacto que tuvo en la ciencia y en las personas que lo conocieron y que tuvieron esa oportunidad. Creo que lo que más me interesaba contar era cómo funciona la ciencia, esta manera en la que algo que nos afecta a todos pase un poco por detrás. Nosotros, el pueblo, la gente, la sociedad no está muy al tanto de cómo se toman estas decisiones, de cómo se aprueban cosas que influyen en nuestra manera de enfermar, influyen en nuestra salud básicamente. Me llamaba la atención cómo estamos ajenos a ese proceso y cómo lo que hizo Carrasco fue acercarlo y cómo sus propuestas pasaban por ahí, por una mayor decisión de la gente en este tipo de cuestiones. Era un desafío hablar de alguien que no está. Este personaje en particular murió después de sufrir una enfermedad bastante complicada. Entonces en los testimonios también se ahondaba sobre eso, sobre su último tiempo. Y también era un tema ver hasta dónde contar y hasta dónde no. También me gustaba cómo los testimonios eran opuestos, ¿no? Cómo cada uno había vivido esos momentos de determinada forma. Lo primero que pienso es que la película rescata el nombre de Andrés Carrasco. Pienso que él es una figura que va a seguir creciendo con los años. Hay una escuela que lleva su nombre y pienso que lo que nos deja a nosotros es una reflexión. El que vea la película va a ver, además de esta historia de cómo un científico se convierte en un referente social, va a conocer un poco el contexto en el que estamos hoy. Un contexto que es complicado, que es difícil, porque este modelo agroexportador que tenemos cambió la forma de enfermar y de morir de los argentinos. Entonces la gente va a poder acercarse a eso. Yo no quería hacer un documental de dato duro, de estadística, que fuera difícil de ver y que cuando salís del cine estás más abrumado. La idea era empatizar, era ir por otro lado, por eso la figura de Carrasco nos permitía hablar de esto, nos permitía hablar de ciencia digna, de soberanía alimentaria, de modelos económicos. La gente cuando vea la película va a tener un poquito de todo eso y no va a salir abrumado del cine porque la idea y la forma en la que está encarada es de una manera, dentro de lo complejo y lo difícil que es todo, positiva. Creo que el género documental permite que contemos historias de una manera diferente, distinta, permite abordar un montón de realidades que no están visibilizadas y creo que cada director y cada grupo de trabajo le da su impronta. Con eso hay un montón de estilos que pasan más allá de los gustos que cada uno pueda tener. La peli se presentó inicialmente en el Festival de Cine de Derechos Humanos el año pasado, donde ganó el premio al voto del público, también en el Festival de Rosario, donde ganó Mejor
mejor documental ambiental. Y después tuvo un recorrido internacional por festivales en España, en Italia, en Rusia, en Turquía. Y después finalmente el Gaumont, donde tuvimos una semana hasta que el Gaumont cerró, lamentablemente. Pero en esa semana tuvimos localidades agotadas durante 3 días. La verdad que hubo una respuesta de la gente muy grande que no esperábamos y que nos puso muy contentos. Notamos que, por un lado, Carrasco fue una figura muy importante y el éxito que tuvimos en esa semana en el Gaumont vino a demostrar eso. Y también que hay una necesidad de hablar de estos temas, de ponerlos sobre la mesa y de que la gente los consume, y eso está bueno. Yo no sé si hubiera pegado igual hace 2 o 3 años. También pienso que tiene que ver con un momento de la sociedad donde empieza a estar más visible y hay un interés mayor.